Oye, entonces vamos a suponer que una de las estrategias, como tú bien decías, era meterte ese medicamento. 15% de bajas de peso. Pero en el lado de las cirugías, lo que tú haces muchísimo, ¿qué tipos de cirugías? Porque yo estoy confundido. Hay gente que, le puso un globo, le cortó el estómago, le metí no sé. O sea, ¿cuántos tipos de cirugía hay para esta enfermedad? Independientemente de las medicinas, ¿no? Y yo sé que los puedes jugar en conjunto, ¿no? Bajas peso, le meto esto, pero cirugías y tal cual, le metes cuchillo, ¿qué hay? Ahí te va. De cirugías ahora hay muchas, ¿no? Pero se dividen en dos grandes grupos de cirugías. Son por laparoscopía, otra vez los hoyitos, o por robot, otra vez el Da Vinci, ¿no? Pero hay dos tipos. Ya nada abierto. No. Nada. Todavía, si de repente llega un paciente, es que me operan y es una tristeza. Eso no se debe hacer. Okay. O sea, casi proscrito. O sea, pero no, es una locura eso. Porque además es un paciente que tiene mucha capa de grasa y el riesgo de infección es altísimo. ¿Cuando tú estás abriendo? Sí, ¿sí? abres. Sí, no es como que sea reza y nomás de que le recortas la... No, hombre, no. Que eso es lo que piensa la gente cuando busca una lipo, ¿no? Pero la grasa es más propensa a infectarse, ¿o qué? Sí, totalmente. Ok. Entonces, por ejemplo, en cirugía plástica, ¿no? Está contraindicado operar a un paciente con obesidad casi siempre porque se van a infectar, les va a ir mal. Entonces, por la grasa. Pues, por muchos motivos. Sí, la grasa, tiene resistencia a la insulina, muchos son hipertensos. O sea, tiene un problema metabólico. No están bien, no están sanos. Sí, y por obra y imagen ellos quieren lipo y yo bajar. Sí, no. Así no funciona. No. Ok. Entonces, regresando al tipo de cirugía bariátrica, hay dos grandes rangos. Unos que solo restringen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer de alguna manera el estómago más chiquito, ¿no? Como alguna muy común que se llama manga gástrica. Y otra que vamos a hacer algo más chiquito, pero también vamos a reconectar el intestino para que lo que comas no lo absorbas bien. Son los dos tipos. Son los dos tipos. ¿Y esa cómo se llama? Hay varias, pero una es bypass, otra es, por ejemplo, bipartición del tránsito intestinal, y así hay varias. O sea, eso es prácticamente, te corto parte del intestino y sí, y hago un supervía poniente para el sur. En lugar de dar toda la vuelta a la comida por toda la ciudad, atajo. Y entonces, ¿qué pasa? Puentes. Puentes. Entonces, a ver, yo me como 5 nueces, absorbo 2. Las demás vas al baño. Las demás las evacúo. Eso, ¿de qué depende cuál? Pues mucho es del grado de obesidad, ¿no? Okay. A lo mejor la cirugía como una manga te va a dar una pérdida de peso cercana al 30%. Entonces, si peso 100, pues a lo mejor puede llegar a 70. La manga. Ajá. ¿Y la manga qué es? Dices manga, pero ¿qué le haces al Se llama estómago? manga por una manga de camisa. Queda un tubo, como una manga. Entonces, de ser un estomagote así, gordote. Gordote, como una bolsa, ¿no? Le voy a hacer un corte y lo voy a dejar como un tubo. Pero es el mismo estómago. Sí, pero lo demás lo saco. ¿Y el estómago qué? Es un músculo que ya creció muchísimo por estar gordo. No necesariamente creció mucho, puede ser hasta el mismo tamaño que alguien sano, pero el problema está acá, esta respuesta a saciedad a este estómago del paciente es proporcional obeso. al tamaño. No necesariamente, hay pacientes obesos con estómagos chiquitos, pero la señal tarda mucho en llegar de ya estoy lleno en un paciente con obesidad. Entonces tú le haces un tubo y entonces come poquito y le llega la señal rápido. Y además, ese estómago que sacamos produce otra hormona que da hambre. Se llama grelina. Y cuando la grelina se eleva, tengo hambre. Entonces es un círculo del cual el paciente enfermo no puede salir. No puede salir. Por eso la gente no lo entiende. Ciérralo. No es eso. Sí. O sea, es un problema. A ver, yo le quito la hormona del hambre, le doy un límite y de repente empieza a bajar, pero el paciente se mete en un círculo virtuoso con nutrición, está con la psicóloga, va a rehabilitación y empieza a ver resultados y de repente en un mes bajó 5, al siguiente mes otros 7 y de repente está en su peso y está fuerte, le encanta. ¿Ya salió este? ¿Se curó? Entonces la manga gástrica te reduce 30 más o menos, 30% el peso. Te reduce el peso, pero la cantidad de estómago que quitas es como el 80%. ¡Wow! Le dejas un estomaguito, Sí. literal. Sí. ¿Y del bypass que mencionabas? Y del bypass es algo un poquito diferente, pero lo que hacemos es, imagínense que está el estómago y vamos a agarrar la parte de arriba y la cortamos completamente, o sea, le quitamos el paso a la comida por donde debe ir y le dejamos un estómago de 80 mililitros. 80 mililitros. Sí. Chiquitito es eso, ¿no? O sea, a ver, menos que un cuarto de vaso. Apenas me fui a hacer el examen de la vejiga y demás y creo que las vejigas son de 300 mililitros, una cosa así, ¿no? Por pues ahí. Algo así. O sea, ¿no? 80 pues es un chiquitito, ¿no? Pues chiquitito. Ajá. Es menos de medio vaso. Sí. Bueno. ¿Y qué porcentaje de peso se baja con
Con un bypass se baja, en lugar de un 30, puedes bajar hasta un 40 o más, porque además de que eso es chiquito, ahí haces el atajo, le pones el intestino, pero no luego el intestino que le toca. Te saltas varios metros. Sí. Es increíble el rompecabezas. Y lo subes. Y entonces, Del ¿qué mismo pasa? intestino delgado, obviamente. Sí, claro. Ok. Entonces come el paciente, se va por un atajo y quedan sin usarse 2 metros. ¿Y los dejas ahí, en el cuerpo? Todo se queda ahí si no sacas nada. Simplemente le haces chanchullo. Pero ya no va a pasar alimento por ahí. La comida ya no va a pasar por ahí. ¿Y no se muere el intestino? No. ¿Eso que no se va a No, usar? porque no le hiciste nada más lo desconectaste. No le pasa comida. Ahí está, produciendo su moco, sus hormonas, todo, bacterias. Le llega sangre. Y eventualmente conectas todo. ¿Y ese estomaguito que hiciste de 80, lo hiciste en base al estómago existente? El existente lo dejo ahí aislado y ya lo aislé. Ajá. Le puse una barrera, como una presa y ya lo dejé abandonado. Abandonado. Conectado a su intestino normal. Conectado a todo. Ajá. Su sangre, su intestino normal. Y entonces el paciente come, usa el chiquito, se va por la supervía y absorbe pues la mitad. ¿Y ese chiquito cómo lo haces? Con laparoscopía, engrapadora, sutura. Pero digo, te iba a decir qué tela. ¿La compras en Junco o qué? No, me refiero con qué tejido lo haces, ¿con el mismo estómago? Ah, sí, uso ese porcentaje de su estómago. Ah, ok. La parte de arriba. Ya. Y lo de abajo lo abandono y le subo el intestino ahí. Eso se llama un bypass, por ejemplo. Y además, por ejemplo, que te baja más, por ejemplo, gente que tiene más de 40 índice de masa corporal, que básicamente es una persona de 120, 130 kilos, pues esos necesitan bajar 50, 60 kilos. Una manga probablemente le quede corta. Ujú. O sea... No, olvídate la medicina. No, olvídate la medicina. Ni para el arranque. O sea, ¿Y qué pasa con las cirugías? A ver, hoy en día, también dice, oye, pero es peligroso. Hoy en día no son peligrosas. O sea, las cirugías no son peligrosas, pero al final, de la gente que pudiera operarse, solo se opera el 2%. ¿Por miedo? ¿Por qué? Por todo. ¿Por lana? Por recursos, por miedo, porque nadie se quiere operar, porque no estoy enfermo, nada más estoy gordo, feliz, ¿no? Por haters, por lo que me digas, ¿no? Lo Y que lo que es quieras. que no las cubren las aseguradoras, ¿no? No las cubren las Actualmente. aseguradoras. Hay algunas que sí, cuando tienes diabetes y le ponen 1,000 peros y ponle que yo de 10 pacientes que opero, 1 se lo cubre el seguro. No es nada. 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 Y Bueno, la mayoría son internacionales. Claro. Y los que fueron nacionales ya tenían diabetes con insulina y se les quita. ahora, y de por sí, el índice de seguro de gastos médicos en México creo que es 5 o 10% Nada. de la población. De por Es- sí es muy nadie bajo. tiene seguro, ¿no? Es muy bajo. Ok. Pero, ¿a qué iba a llegar? Pero espera, entre El otro tipo de- el riesgo entre uno y otro. Sí. Entonces les iba a decir que el riesgo, una cirugía bariátrica es tan riesgosa como una de la vesícula, Ok. como una del apéndice, menos porque el apéndice es urgencia, como una de la matriz, ¿no? Para que se entienda. Mucho menos que una mayor como un corazón abierto o una grande de ortopedia, ¿no? Mucho menos. El problema, el talón de Aquiles de hoy en día de la cirugía bariátrica es más bien que a lo mejor en muchos años, si no hiciste este proceso, puedes volver a subir. No es que te da inmunidad, ¿no? Claro, porque tú le dejaste un estómago que ese músculo puede seguir creciendo. No tanto porque crezca, sino por los hábitos. Porque, ok, tengo un estómago de 8 mililitros, pero si me la paso tomando coca, voy a subir. Claro. O sea, Le estás metiendo O sea, azúcar al dejarle cuerpo, claro punto. al paciente que esa no es la operación no es la solución. es una es ayudota. un shortcut. Es una ayudota Una ayudota. a que puedas cambiar hábitos. Pero la gente Pero que sí tienes se que mete. cambiar hábitos. Claro, la gente que sí se mete en este programa completo, que es lo que hacemos, les va fenomenal. Nunca, o sea, de miles de pacientes, y por eso me encantó esta parte de la medicina, vas a ver, bueno, un paciente complicado a lo mejor, afortunadamente nos ha pasado, pero nunca he visto un paciente arrepentido. Después de su operarse. cirugía. Y el 90% dice, me lo hubiera hecho antes, Wow. ¿no? Wow. Y el que no dice eso es porque está muy joven, ¿no? Cuando operas gente de 19, 20 años. Y además Pues- supongo que van con buenos médicos que, como tú dijiste, les hacen una evaluación más holística, ¿no? Que los llevan con nutrición, con psicólogo, porque supongo, volviendo a los charlatanes o esta gente que nada más quiere hacer volumen, ¿no? No es como que llegue el primer paciente y lo opero, porque Pues es quizá- que hay quien sí. Sí. Y como en todo hay de todo, y hay quien sí va con el que lo va a operar mañana y que además le cobra la mitad. Claro, y sin haberle hecho una evaluación de si el día de mañana Nada, no le estomaguito importa. no... No le importa. No, No le importa. Mañana te opero y te cobro. Y claramente, exacto, es lo que te iba a decir. Claramente el cirujano es mucho mejor operar, cobrar esos honorarios, que nada más verte en la consulta y lo que Pues hay quieras, a quien ¿no? no O le sea, importa y no, pero eso es una mala práctica. Claro. Pero hay mucho. Claro.
Tal vez ¿no? también por eso tienen mala fama. O sea, como que la gente tal vez piensa esto, pero son malos médicos. No es que la operación en sí sea... Pues sí, o gente que no lleva los procesos, ¿no? ¿Sabes a quién en general no le va muy bien? A veces a gente que, como en maquilas, ¿no? Que operan muchísimos, los que decías muchos en la frontera. Ya hay grupos en la frontera bien disciplinados, pero otros que no. Y entonces el paciente viene a Estados Unidos, se opera, se regresa sin ningún hábito, sin ningún nada, y pues sube de peso. Oye, estaba yo de alguna manera... se me fue lo que te iba a preguntar, porque me quedé pensando lo de Tijuana y la maquila. Yo dije, ¿dónde está sacando este güey la maquila? ¿De teles o qué? No, sí, Es una maquila. No, sí, tal cual, ¿no? O sea, son operaciones a destajo. A destajo. O sea, hay cirujanos que operan 10 al día, güey. Imagínate. 10 al día. 10. De este tipo Sí. de cirugías. Sí. 10 diarias. Diarias. O sea, No conoce a quién está operando. sí. Este cuate está en la línea de producción armando teles Sí. o operando. Y next, al día siguiente, next, al día siguiente, next, al día siguiente, pum, 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 pum. Pero nada te cambia el cambio de hábito. O sea, al final vas a caer en el mismo O sea, error ahí si pasa sigues mal. mucho eso. ¿no? Ok. Pero al final, sí, hoy en día la cirugía sigue siendo el método más efectivo, más costo efectivo y a largo plazo para obesidad, ¿no? Mucha gente piensa como, oye, ya con los medicamentos ya nadie se va a operar. Yo creo que más. A lo mejor ahorita no, pero va a haber una epidemia de rebotes que la gente va a decir, ya estoy harto de mi chocho y de mi inyección, ya opera. Fue un atajo. Nada Entonces, más. quizá en el corto plazo, si haya una cierta disminución, Sí, yo creo que sí, a corto Ok. plazo. Pero a largo plazo, yo creo que más, porque va a decir la gente, a ver, ya me animé a algo Claro. y ya vi que reboté y ya quiero algo definitivo, ¿no? Y nada más para terminar, el otro tipo de procedimientos bariátricos son los por endoscopía, que son los nuevos. Ah, ok, ¿no? ok. Esos a mí, uno de ellos me encanta, que se llama gastroplastía endoscópica o manga endoscópica, pero se va a confundir. Entonces, Ok. gastroplastía quiere decir modificar el estómago, ¿no? ok. En español. Y lo que hacemos es, nos metemos con un tubo por la boca y le ponemos sutura hilos al estómago y hacemos lo mismo que en la manga, pero en la manga se corta y aquí lo hacemos chiquito con hilos. En la manga lo sacas, ¿no? Lo Ese saco, pedazo. le corto y lo saco. ¿Y aquí lo sacas? Y aquí no, ¿Lo nada más dejas? todo por la boca le pongo hilos. Y entonces queda el estómago flaco y corto. Y queda agarrado, amarrado, Ok. con una luz chiquita. Entonces cuando come el paciente, pues no se mueve bien y no se vacía bien. Y entonces hace el efecto tanto de una cirugía como de un GLP-1. Y entonces esos métodos te llevan a perder un peso muy bueno, Ajá. muy parecido a una cirugía menor, ¿no? O sea, ponlo en la clasificación. 15 el medicamento, 30 el 20, 25 el Ok. endoscópico, la gastroplastía, 30 o más la cirugía, Wow. ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa con este procedimiento? Nos tardamos 1 hora, terminamos, el paciente en unas 2 horas se recupera a casa. Ah, ambulatoria, además. Cero invasión. Cero invasión. Pues cero invasión, O sea, los hilos no se absorben. Con el tiempo se ha visto que en 5 a 10 años el estómago sí bota algunos hilos, porque es un órgano que se mueve Claro. 24/7. claro. Pero a ver, este regreso a la normalidad de la endoscópica es paulatino. No es de un día para otro como si te dejas de poner el Ozempic o el Mounjaro. Rebotas. Pues ya no tienes el efecto. Acá sí lo puedes perder, pero va a ser paulatino. Ujú. Si lo acompañas de que ya mejoraste hábito, de que ya llegaste a tu peso, pues no deberías de por qué reganar. Sí, a ver, también hay gente que no puede, regana y acaba operándose, Ujú. ¿no? Pero lo interesante es que ya hay métodos súper poco invasivos que te da más efectividad que un medicamento, que te dura mucho más y que se vuelve al año, se paga lo que hubieras pagado de medicamentos.